Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a The Expanse, a Telltale Series. Volvemos a un juego de Telltale, con el espíritu de Telltale, episódico, toma de decisiones, en este caso ambientado en el universo de The Expanse, de los libros de The Expanse. Para mí, realmente en la serie The Expanse, que fue lo que yo vi, lo que yo disfruté de este universo. Muchísimas gracias por pasaros un día más, una tarde más, una noche más por aquí. Y aunque vuelve Telltale, ¿vale? Empresa que, bueno, murió y resucitó, como estamos viendo, o su espíritu al menos, quien está detrás del juego es Deck Nine, es la gente de Deck Nine, que son los que trajeron, por ejemplo, el Before the Storm, el Life is Strange Before the Storm, y el último Life is Strange, el True Colors. Que me espero yo aquí que sea, bueno, ese rollo, ese estilo, lo que sabemos, ¿no? Toma de decisiones, gráficamente, en principio, nada espectacular. Y aquí creo recordar que tomaremos el papel de Camina Dramer, personaje que a quien haya visto la serie o leído los libros, supongo, yo para mí, ya sabes, voy a hablar todo el rato de la serie. A mí su personaje me gusta bastante, la actriz me gusta bastante. Y en principio esto es precuela. Creo que era Artemis, como se llamaba la nave, creo que es Artemis, la nave en la que vamos a estar con ella en un principio y a ver qué aventurillas hay. Seguro que hay guiños de personajes, no lo sé, de historias o de lugares o de facciones que yo debería recordar, pero bueno, yo la serie hace tiempo que la vi cuando estaba en emisión, hasta que se acabó. Me gustó mucho. Y en este caso la verdad es que lo que sí que me di cuenta es la coincidencia de que Telltale, si no recuerdo mal, se fue a la bancarrota, en 2018, que fue el mismo año que creo que murió la serie, que Sci-Fi iba a cancelar la serie, pero al final vino Amazon y para las últimas temporadas la recuperó. Pero aquel 2018 fue cuando estas dos franquicias, digamos que cayeron y volvieron. Telltale ahora mismo en principio está con este título que ya ha salido, ya está completo, y con el mítico y más que esperado, supongo, a ver si algún día llega por aquí, de Wolf Among Us 2. Y de The Expanse, yo creo recordar que no se contó todo lo que había en los libros, me parece, ¿no? Pero se paró la serie en su momento y no sé si algún día volverá. Yo es una de las... Entiendo que no es para todo el mundo, pero me pareció ya en Sci-Fi, me parecía, y en Amazon, pues con la pasta que metieron también, muy buena serie, la verdad. Me gustó lo que contaban, cómo lo contaban. No sé, estuvo bien. Vamos a ver eso, cómo se trae esto al mundo de la toma de decisiones, de los jueguecitos de toma de decisiones. Solo esta musiquilla, además, es la mítica de la serie, me gusta mucho. En fin, voy a trastear con opciones y nos vemos dentro con Camina Dramer. Ahora os veo. 2347, Camina Dramer es la segunda al mando del Artemis, eso es. Las provisiones empiezan a escasear, los ánimos están por los suelos, y el capitán del Artemis está a punto de aprender las consecuencias de defraudar a una tripulación en el cinturón. Claro, será una nave cinturoniana, entiendo, claro. La Artemis, saqueo cinturino, cerca de Júpiter. Oye, se ve mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Joder. ¿Cómo se nota el paso del tiempo, tú, en este tipo de juegos? Bueno, alguien lo van a flotar. Listen to me, damn it. Damn it, listen to me. Hey, no. Flotar, por cierto, es un término de los 100, ¿verdad? Estoy mezclando series. Vale, ¿eso era un flash forward o no? Vale, 8 horas antes. Let's celebrate. Ah, Cox es el capitán de la Artemis. Our last mission. I've heard that before. This is the one. By the end of the day, all of us are gonna be fucking rich, but mostly you and me. Me he dado cuenta del logo que lleva Camina Dramer, el Veratnas Gas. Me trae recuerdos. It's another wreck. It's not just any wreck. The UNN Shinabi. Dropped off the map less than a week ago. No distress call. Those UNN pricks never come out this far unless they're carrying something special. Aren't you one of those UNN pricks? Easy.
If I'm still one of those UNN pricks, then you're still an OPA traitor with Anderson Dawes' bounty on your head. But the past is the past. The past is the past. Why didn't you take it? The bounty. I knew you were worth more. Anybody who could piss off someone that dangerous must be pretty fucking valuable. Mira que me lías más que eso. Vale, empezamos. Me dejas elegir con rueda del ratón, ok. Vale, o sea que empezamos con nosotros, problemitas con la OPA. Vale. Y el antiguo de la Tierra, ¿no? De las fuerzas de la Tierra, vamos. Cualquiera podría enfadar a Dawes. No te pertenezco. Don't make the same mistake he did. I work for you, but you don't. Me gusta mucho el own me. acento que le ponen los cinturonianos Believe me, en The Expanse. I'm well aware. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. No, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. We've got a good thing going here. Nobody fucks with you, which means nobody fucks with me. And hell, if this score is what I think it could be, you've got the deal of the century. Now drink. I'll toast you when I've got my fortune. Suit yourself. I'll keep it waiting for when you return. Me gustan las animaciones, tío. Y el estilo visual, ¿eh? Me lo esperaba bastante peor, la verdad. Y no debería, ¿eh? Porque, lógicamente, ha pasado mucho tiempo y, bueno, esta gente ya ha hecho juegos visualmente espectaculares, ¿eh? No sé cuánto tiempo es antes de la serie. Mira que me han dicho el año, pero no tengo los cálculos. Last mission. I should start by briefing Khan. Vale. Cubierta, ok, informar acá. Bueno, pues nada, empecemos. Nos movemos a toda leche, ¿no? Sí. Muchas gracias, por cierto, como siempre, miembros del canal, por apoyar tanto para que esto pueda seguir para adelante. Los que donáis de vez en cuando, los que simplemente os habéis apuntado. A ver si os mola la historia esta de The Expanse. Si te pierdes F para activar un marcador de dirección a lo Death Space, ¿o qué? Bueno, más brutal que Death Space, pero vale. Khan, new orders from the captain. I know. He already sent me the coordinates. Captain thinks that this could be... Last score we'll ever need. All of a century. I got the pep talk. Siempre es el último golpe, ¿verdad? What's our ETA? It depends. On what? On how long you plan to waste my time. Oh dear. I made the lackey upset. Forgive me. Fashang Fong, you will bet. I'll break through to you eventually. You want to braid somebody's hair? Go find Maya. I'm busy. We're nearly there. The debris field is massive. It'll take me a minute to navigate. Somebody blew that ship to hell and back. I should check the command console for more information on the Shinobi. Vale. ¿Enganchará de alguna manera algo de lo que es o sea, el argumento, digamos, o el hilo más o menos principal de The Expanse? De lo que es la serie y demás. Igual no, igual es todo simplemente una mini historia aquí de Dramer y ya, ¿no? Supongo. Igual la toca muy de refilón, ya veremos. She's been chewing on that same cigar for weeks. Don't touch my shit. Oh, sorry. Don't touch my shit, sir. Una foto. I assume this is Khan's husband. It's the happiest I've ever seen her.
No se puede... No. No se puede girar el objeto ni nada, ¿no? Simplemente lo ves y punto. Wouldn't want to do a high G burn in one of these. It's bad enough with the juice and the cushy chair. Es verdad que se inyectaban, claro, para aguantar fuerzas G y demás, cierto. As the XO, it's my job to make sure the ship and its crew are in order. I keep a log on the ship and on our scavenge missions. Información de la misión, nombre de la nave, la Usanavi, tipo de nave, Armada de las Naciones Unidas, clase Leónidas, ubicación, la órbita de Júpiter, especificaciones de la misión, entrar en la nave, escanear... No veo, gracias. Escanear la zona y volver con todos los objetos de valor. Riesgos posibles. No se sabe por qué la Usanavi estaba en esta zona ni por qué nunca enviaron una señal de socorro. Lo que sea que provocara su naufragio, piratas o los marcianos, los de Marte, pueden estar cerca. La tripulación, Dramer, Morozov, hermanos Morozov, entiendo. M. Castillo, escaneo y reconocimiento. El de la Usanavi es un naufragio reciente. Si la información de Cox es buena, es muy probable que las Naciones Unidas envíen otra nave para investigar la pérdida de una de las suyas, pero podrían tardar semanas. Cox se pasa de optimista, como siempre, pero puede que haya algo valioso ahí a bordo. Registro de la misión. La Artemis está Garrison Cox, que es el capi, nosotras la segunda, Khan la piloto, Virgil Marx médico, Maya, a quien vamos a hacerle trencitas según Khan, la ingeniera y luego los Morozov, que son los que van a venir a saquear conmigo. Cox ha juntado una tripulación interesante. Los gemelos, Arlen y Ryan, son los únicos que provienen del cinturón. El resto vienen de los planetas interiores. Maya viene de Marte, Virgil de la Luna y Khan y Cox de la Tierra. Vaya... ok. Vaya supermezcla que tenemos aquí. Parecemos la Rocinante, tú. Ningún intereño habla de por qué está en el cinturón, pero no me sorprende. Nadie se hace saqueador porque las cosas le vayan muy bien en casa. Informar a los hermanos. Vale. Haven't had to shoot much, but we keep the PDCs fully stocked. Just in case. Mantener pulsado para escanear. Nuevo registro desbloqueado. Lo veo solo... Yo no puedo entrar en la consola... Vale, me callo, sí puedo entrar. Diagnóstico del Artemis. Operativo todo. Escudos de radiación operativo. Reservas 23%. Poco. La Artemis es mi tipo de nave favorita. Desde lejos parece un saltarrocas destartalado, pero una vez que entras ves lo bien cuidado que está. Es la única forma segura de viajar al cinturón, donde los piratas disparan a cualquier cosa que brille. Pensaba que la Artemis tendría una ingeniera de primera, pero Maya solo lleva un mes a bordo y según Arlen, Cox despidió al último ingeniero de 2 años. Tendré que mirar los registros de mantenimiento para ver quién impide que esta nave se caiga a pedazos. A ver, está bastante bien para lo que... Bueno, lo poco que parece que la cuidan, no sé. Habrá que ver quién es el responsable. O la responsable. Time to find the rest of the crew. Vale, con Shift corremos. Arlen said he put all this away. What was it, 3 days ago? Lazy Gemini. O sea, entre el acento, ya el acento que tiene la propia actriz, el que le pone, o el que le ponen los cinturonianos, y luego sus expresiones de... Que me pasaba mucho también en Firefly, ¿no? Cuando blasfemaban o gritaban un poco como en chino, supongo que era aquello. Ship's diagnostics always come back good. The Artemis isn't much to look at, but she's built to last. Cubierta de la tripulación... Of course. Cox needs to get his beauty rest before he gets back to work, doing absolutely nothing. Teniendo en cuenta cómo va a acabar dentro de 8 horas. Aunque bueno, no sabemos si lo flotamos o no. Igual no, igual decidimos nosotros. Registro de la misión, Artemis, esclusa de la cubierta, carguero de gas abandonado en la órbita de Neptuno. Se ha recogido bolitas de combustible, masa reactiva, cables variados. Lo que parece una nave destartalada cerca de Ganímedes se ha recogido, no era nada. El dispositivo resultó ser un retrodispersador solar, área despejada. 2 cruceros de la UNN derribados.
Se ha recogido equipo de investigación variado. Según Virgin, se puede vender algo. Estación de investigación en desuso en Tritón. Se ha recogido un equipo de investigación variado. Según Virgil, también se puede vender algo. Bueno. Los saqueadores tienen que recorrer grandes distancias entre cada trabajo, así que cada cosa que consiguen cuenta. Pero la Artemis tiene una media de 2 misiones al mes. Los suministros y la moral escasean. Sí, me da a mí que no... O sea, a este ritmo la cosa no aguanta mucho. Aquello es la esclusa del aire, ¿no? Every time we exit this airlock, I pray that we'll return with our lives. Unfortunately, that's all we've been returning with so far. I used to suit up in the prep room with everyone. But I've seen Arlen's and Rayan's asses enough for one lifetime. Now, I keep my vac suit in my room. Si te pierdes, vale, F. Bueno, abajo, ¿no? View quarters, all. Vale, vamos a ir visitando a ver si podemos ver a todo el mundo antes de irnos. Maya has a plan for this meditation session. She's going to bring her makeup kit and wait until Virgil gets into a deep trance. Then go to town on him. I may have to watch. Meditación trascendental. Este miércoles en la enfermería, dirigido por el Dr. Virgil Marx. Introducción e información sobre los beneficios para la salud de la meditación y ayuda para elegir un mantra. Y luego sesión práctica a las 7. Pero en el fondo va a acabar con un poco de maquillaje involuntario para el doctor, parece. Vamos a ir conociendo la tripulación, va. Virgil. Virgil. Au. Exo drummer. Usually medics only know enough to plug that thing in and rig up the morphine dispenser. Well, I took a course in autodoc repair during my residency. Useful for work outside the medical system. It's been giving me abnormal readings since series, but I finally know why. The laser crystal's badly occluded. Maya puede arreglarlo. ¿Se puede reemplazar? That sounds serious. Can we replace it? We can, and should. Normally I wouldn't recommend it. I could always open people up the old-fashioned way. But the twins get into more mishaps than a normal crew. A high-quality gem would ensure that I'm ready for their next disaster. Quizá en los restos de la Usanavi. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something special. Do we want to invite that kind of attention? No creo que ahora estemos como para decidir, ¿no? In and out. No games. I'll monitor any data you send back, and I'll be here to patch anyone up, should it come to that. Ya, pero tampoco es el primer saqueo que vamos a hacer a restos de la UNN, así que... Where do I look for a replacement crystal? Aside from medical, high-end navigation or communication systems use them as well. Any other medic, and I'd assume he spent the day napping in this. But not No, this no one. parece, ¿no? No parece mala gente nuestro doctor. We never have enough supplies, but Virgil always seems to make do. When Cox recruited me, a big selling point was the medbay and the medic. Not something you see on most scavenging ships. Should I be concerned that our medic thinks we need this many prosthetics? Does he know Por cómo ha something I vendido a don't? los gemelos, tengo que conocerlos, pero... No one on this ship likes to talk about their past, but Virgil is a real mystery. Only Cox knows his deal, and he's not saying.
Claro, realmente nosotros ¿cuánto tiempo llevamos aquí? En la nave esta. No me lo han dicho, ¿verdad? Exactamente cuánto tiempo llevamos de segunda. Aquí, ¿no? I wonder what angry pilot could have written this. Al que robara mi salsa barbacoa te encontraré. What's your excuse this time? You not get enough sleep? You need some aqua caca, huh? Ow! Just let me go. It just fell, okay? What I tell you? Tinsha, you stupid prig! Quit fucking up! Hey, boss man, make him stop. Shut it, Tokaka. Enough of this, Falota. And you wonder why I have to treat you like Maliwala. We got a job, Baratnas. Listen up. Nah, fuck that. I'm tired of rooting around in the dumpster for that Inya. Cox promised us a real payday. He said, give me 3 months, and you never have to work again. He said, this the next job. And he the boss man. Just like series. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? Vale, por lo que sea, acabo de ver, no sé cuánto tiempo, ya lo veré con el vídeo, perdón, gente, pero no sé cuánto tiempo lleva esto silenciado. Mi maravilloso... Igual, espero que muy poquito, porque creo que ha habido un problema ahí del ratón pasándose a la otra pantalla. Y no sé si he sido yo que he silenciado sin querer el OBS o ha sido el OBS que le ha dado por pararse, pero bueno, perdón, gente. Vale, igual demandona que enceres, solo que esta vez Anderson Dowes no está aquí para tirar de tu correa. Venga, háblame otra vez así, por favor. Hablemos de correas. On the ship, I'm the EXO. Shit. I was only fucking with you, Kopang. Come on, Baratna. Bueno, ya le caigo mejor a un gemelo que al otro. Vale, ponernos el traje, como diría Barney Stinson, en nuestra habitación, ¿no? Dijo que estaba. Maya is making an effort to learn some Belter words, and Arlen is... Maya es la que es marciana, ¿no? Sí, la que era de Marte. Lambelta y tú. Frases comunes que escucharás cuando visites el cinturón. Frases educadas. Oye, hola. Joyeden, adiós. Fodagut, por favor. Taki taki, gracias. Los Beltalouda. Esta sí que es una palabra que se me tenía que quedar. Inyalouda. Copen, Bosman. Sí, hay bueno, palabrejas que más o menos me suenan. Vale. Nuevo registro del frigorífico. Registro de acceso al frigorífico. Las 3 de la mañana, el Cox, tú. Vale. Virgil ahí 2 veces por la tarde. Hasta ahora los miembros más... El miembro, perdón, más comunicativo de la nave ha sido la nevera. Los registros de Cox son irregulares como mucho, pero según este, la mayor parte de la tripulación lleva viajando junta varios años. La única excepción es Maya, que lleva un mes, ¿no? Que llegó después de mí, poco después de mí, o sea que nosotros llevamos mes y poco aquí. El hábito de comer a altas horas de la noche de Cox, aunque es bastante común, no forma parte de este registro. Y no, 11 de la noche, 3 de la mañana... Vale. So far, none of the biomass that's gone through this recycler has been a crew member. I consider that a win. Supplies are always tight on long jobs, but we're running low on even the basics now. Nothing like fresh herbs and spices to go with dried kibble. Arlen is right, that Rayan can't keep his shit from breaking. It only makes my job harder. El que le pego yo el puñetazo es Arlen, creo, ¿verdad? Y Ryan el que me sonrió, creo.
food in the belt is never fancy. But my stomach still turns when I look at this mush. Espero que sepa mejor de lo que parece, porque, joder. ETA 5 minutes, drummer. Will do, boss man. Headed back to my room to suit up now. Por aquí tenemos algo. Almacén. Pero por ahora no vamos. Ah, mira, jolín. Pensé que iba a ser el último y justo he ido directamente al mío. Vale, Rayen Morozov. If he doesn't secure that thing before we come out of trust, we'll all be finding pieces in our beds. Again. Vale. A ver. I told him he couldn't wear OPA symbols for the sake of crew unity. So instead, he displays it here, like a petulant child. Creo que le he pegado bien el puñetazo al que... Sí, sí. De los dos, solo viendo la habitación, de los dos me cae mejor Rayen que Arlen. Así que si realmente al que le he pegado el puñetazo es Arlen, todo bien. Todo correcto. Esta es Khan, ¿no? La piloto. Sí. I bet Tenía she la del puro. sniffs that box before she goes to bed. Maya. Claro, Virgil que... Ah, claro, Virgil tenía su habitación en la zona médica, claro. Carta de baja. Ah, de Marte. I never thought I'd get along with a Martian Marine. But Maya hates the MCRN almost as much as I do. Soldado Castillo, el ejército republicano congresista marciano ha procesado su despido de las Fuerzas Armadas marcianas con efecto inmediato. Estado, licencia sin honores. Las razones para su despido incluyen, pero no se limitan, a insubordinación en 3 casos, negligencia del deber, 2 casos, compartir propaganda, literatura u opiniones antimarcianas, 2 casos, fraternización, 1 caso. El ERCM no tolera comportamiento divisorio en sus filas. Para poder prosperar, todos los ciudadanos deben trabajar para servir a la República y en favor de los intereses marcianos. Al no tener éxito en sus deberes hacia Marte, ha importunado la causa a la que miles de millones de marcianos dedican sus vidas. En la serie el rollito marciano a mí me volaba bastante, la verdad. Bastante, me gustaba bastante. Maya fits in well for her first time in the belt, despite whatever filota this book taught her. Una guía marciana sobre el cinturón. Estación de Ceres, la joya del cinturón. Esenciales de Lambelta. Solo para adultos. Somehow I am not surprised to learn that Maya keeps a copy of our ship's manual by Me acaba de llegar, ¿no? Digamos que necesita el manual de instrucciones por si acaso. Mantenimiento del escudo térmico. Aplicación de carburo de tantalio y hafnio. La aplicación del compuesto en polvo debería ocurrir, bla bla bla. Se debe comprobar de forma rutinaria el recubrimiento que protege el escudo térmico con un escáner de radiación para detectar puntos calientes que superen el 80% de temperatura media. Si se encuentra alguno, hay que apagar el reactor y aplicar el compuesto de polvo, bla bla bla, inmediatamente. Si el punto caliente persiste, consulta la sección 349 para ver la reparación de emergencia. La disolución del compuesto no debe ser menor de... No sé si esto... Entiendo que me lo tengo que aprender. No sé si en algún momento... Tiene pinta, ¿no? Que puede que en algún momento nos venga muy bien. Ya veremos. Vale. Vámonos. Camina Drummer. A little token of my childhood on series. Each time it gets another crack, it reminds me of that shit heap even more. I got a lot closer to a captain's chair than I would have expected. And a lot further away from anything else.
Vuelo espacial para principiantes, mecánicas orbitales. Si Sally pasa a órbita con un radio de perigeo de 8.500 kilómetros y un radio de apogeo de 12.500, calcula la altitud sobre Ceres cuando Sally llega a un punto de 90 grados de perigeo. DOS gave me everything. A job, a purpose, a community. Until he took it all away. ¿Creías que los muelles de Ceres eran peligrosos? Ahora todos los ubica del cinturón irán a por ti. Viva o muerta, les dije. Tensa fopas a caminar. Even with everything he's done to me, I would never turn DOS into UNN forces. Nuestros registros indican que... Bueno, estimada Camina Dramer, nuestros registros indican que no ha vuelto a su apartamento en Plaza Hermes en casi 2 meses, por eso suponemos que ha abandonado la estación de Ceres. Su orden de captura sigue vigente en el cinturón. Si alguien la encuentra, volverá a Ceres para proceder a su imputación y reclusión. Sin embargo, estamos listos para volver a examinar sus cargos si tiene algún tipo de información sobre el paradero de Anderson Dawes. Si desea hablar más detalladamente sobre el asunto, nuestra oficina está dispuesta a compensarle por su tiempo y compromiso con la justicia en la estación de Ceres. Estoy intentando recordar, no me acuerdo en la serie, la primera vez que aparece Camina, ¿dónde está? ¿Y con quién está? No me acuerdo, tío. Igual que no me acuerdo, estaba pensando, por ejemplo, en la marciana que me gusta de las últimas temporadas, que está muy con Abasarala y tal, que tampoco me acuerdo el nombre. En fin. Took every yen I had to get off Ceres without DOS or Star Helix noticing. No, es verdad, Star Helix era... Claro, tampoco me acuerdo el nombre, el tipo del sombrero, ¿no? Vale. Never had time for dating on Ceres. Now I've got plenty of time and no one to date. Todo llegará, Dramer, todo llegará, sin prisa. Lamentamos que se vaya. Hola, Camina. Debido a un impago, lamentamos informarle de que su cuenta en Sin Gravedad ni Presión ha caducado. Esperamos que sea una señal de que ha encontrado la conexión que buscaba. Como página de éxito para solteros y parejas abiertas en Ceres, Sin Gravedad ni Presión le desea lo mejor. Si la situación cambia, estaremos encantados de ofrecerle de nuevo nuestros servicios. Vale. Estamos, ¿no? A ponerse el traje. A saquear se ha dicho. Where are you going to go, Camina? Huh? Anywhere but here. With anyone but you. Hate me all you want. You are many things, Beltalowda, but you are not a traitor. You love your belt. And right now, belt is me. A ver qué narices ha hecho que la Ursanavi esté como está. Y a ver si encontramos algo que merezca la pena. Maya, ¿no? I'm busy. You're late. Quit tinkering and get your helmet. We're about to push off. Fucking make me. Typical Martian, with the mouth that only knows how to kiss ass and spew caca. Uf, quick time events. I already Okay. beat Arlen's ass today. Guess Virgil can handle one more patient. Bueno, como siempre, esperemos no meter mucho la pata con estas cosas, ¿no? I should put you in the brig for this. You'd have to catch me first. Cutting thrust. Prepare to enter float in 3, 2... Come on. Let me hear it. You got me. Fuck yes. Finally! Venga, va remontando, Kicking my Maya. ass for a minute. I
thought you had me again. That was a good move. Kind of a cheap shot, though. If it was a cheap shot, I would have smashed your brittle belter bones against the ceiling. Don't believe everything they taught you in the Martian Navy. My bones are just as strong as yours. I didn't believe a single thing they taught me at that fascist brainwash factory. That's why I'm here with you, brittle bitches. Bueno, a ver cómo se nos complica esto. Joder, no sé qué leches ha pasado, pero lo han dejado bien para el arrastre. Holy shit, Io! Usually Io is covered up by these dust streams that fire off from its poles after volcanic activity. But it's clear as day. It looks like any other moon. Pale and lumpy. Don't you talk about her like that. She's a beautiful volcanic goddess. I usually only look for what could kill me out here. But it's nice getting to see it through your eyes. Even if they're the eyes of an inner who doesn't know her ass from her oxygen valve. You mean an inner who pile-drived your ass into a ceiling, right? No me cae mal Maya, eso es mala señal, ¿no? Me la van a matar o Let's algo. head out. Just remember to... Woohoo! Estamos todavía abriendo la escotilla para entrar, entiendo. As I was saying, remember to keep your weight back when you land. Still, not bad for an inner who's barely been in the belt for a month, eh? Reminds me when Rayan and I were learning to spacewalk. One time, he crashed right into the hull and shit his vac suit. Shut it! Koya! Whoa. Airlock is open, Exo. Good. Let's see what we have in here. A ver, que tengo bastante curiosidad. Fucking table scraps. Algo útil habrá, hombre. Hey. ¿Qué pasa? ¿Son todo cabezas? Yo, Baratna. She's crazy. ¿Qué narices? ¿Debería preguntar dónde leches están los cuerpos o...? Keep your head down. It's okay. Now say puke in your suit, okay? That you won't choke to death on your own sick. Entiendo que esto lo han tenido que hacer cinturonianos, ¿no? Supongo. Enough. Whoever put out this welcome gift for us is long gone. And they left behind a big-ass ship that must have some valuables still on it. So get scavenging. You all have your orders. Hurry up and do your ¿No? job. Un mensaje de los cinturonianos para, o de Dou, supongo, para la UNN. Entiendo, vamos. Pero, joder, qué mal rollo, tú.
Abre la puerta del compartimento. Vale, vamos a cotillear por aquí a ver si vemos. Lo dicho, me molaría encontrar lo del cristal para el doctor, la verdad. Bueno, para el doctor y para nosotros, para la nave, vamos. Ooh. If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my suit. Análisis de señal de impulso. Una fragata que denunció el robo hace unos años, ¿no? ¿O estamos en 2000? ¿No estamos en 2347? Igual no, ¿no? Número de impulsos de Epstein 1, número de torpedos 12, número de cañones 5. La Ursanavi analizó la señal de impulso de la nave atacante antes de que sus sistemas de defensa resultaran dañados. La nave que los derribó fue una fragata robada de la UNN. Como si las cabezas no lo dejaran suficientemente claro, este ataque ha sido obra de piratas. Ya han robado una nave de la UNN y la han utilizado para dejar una segunda hecha chatarra. Sea cual sea el objetivo, no tienen miedo de cabrear a la Tierra para conseguirlo. Vale, una nave que viene desde Europa, que bueno, no sé si se creó o si su última posición conocida fue Europa. It's not like the pirates took down some creaky old ship. This thing was practically brand new. Ya entiendo que, bueno, como no vieron que pudieran quedársela, decidieron destruirla, ¿no? Y dejar el mensaje. La Ursanavi, encargada en 2336. Vale, el tutorial de si te pierdes me va a salir cada vez, porque, en fin. I've got an intact QPU here. Nice find. Vale, he recogido restos que no me dan nada, entiendo. Vale, que llover. Eso son ruidos de la nave, ¿no? Son ruidos de la nave, ¿no? No soy yo que me estoy volviendo loco, ¿no? Estoy oyendo voces ya. Nada más empezar. Vale, está camino por la sala de máquinas. Vale, hay que ir por ahí y yo no quiero ir por ahí. ¿Verdad? Tengo que ir por ahí. Vale, no quiero ir por ahí. No me chistes, nave. Quiero ver por aquí primero. Esto es el puente. Vale, no. Igual no hay mucho que ver. Ok. No me chistes. Fuel, oxygen, scrap metal, wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. Pirates tore this place apart, but pirates aren't scavengers. No, parece que solo era eso, ¿no? Mandar el mensaje y destruir por lo que no te vas a llevar, que es la nave entera, prácticamente. Vale, puedo cualquier momento. Uf, pero el control... Buah. Prefiero caminar. El control volando es un poco de aquella... Bueno, volando. Flotando es un poco de aquella manera. Pensé que se habrían, no sé, destrozado los cuerpos o se los habrían llevado, pero no. Parece que están por aquí.
Looks like the crew didn't surrender their heads to the pirates without a fight. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Exo? Back when you ran with Dawes? The OPA isn't a bunch of savages. We know. They still get the job done, though. Way I see it, too many Inyas walking around with their heads still on. Qué graciosísimos que sois, ¿eh? Con la tripulación que tenéis, quiero decir. ¿Se ve algo? Más cuerpos. Uf. There must have been one hell of a battle here. Doesn't look like a typical pirate attack to me. I agree. Maybe they were looking for something big and couldn't find it. Left the heads to try and scare off anyone else. Makes sense. Especially if they thought other people might come looking. Could be. The scuttlebutt around the Urshanabi has been pretty loud. Ah, bueno, calla, espera. Pues no sé si puedo... Vale, sí, claro, claro. Seguir el cableado, supongo, ¿no? Mientras te mueves para moverte en vertical. Vale, para subir o bajar. Ok. Mueve el soplete para cortar el panel. This looks like a fabricator of some kind. Maybe for material printing? Do we... Yes! Gimme, gimme! Ok. No sé si mientras estoy medio flotando... Hay cosas que no veo porque no manejo... La sensibilidad no me da para ver tan bien como debería. Dramer no parece que se mosquee por los ruiditos de la nave, así que digo yo que son solo ruiditos de la nave. Y punto. There must have been one hell of a battle here. Vale, he dado... Quiero confirmar un segundo. Por cierto, ¿puedo? Sí, puedo sprintar cuando estoy aquí. Exacto, he dado la vuelta porque soy la leche. Okay, time to scavenge. Drummer, looks like the officers section is still intact. Go check it out. On it. You know the military. The brass always hoards the best shit. Let's hope so. No sé cómo de lejos tengo que estar para que me avise de... Buah, como mola, tú. Para que me avise de que hay algo con lo que poder interactuar. Me acerco, por ejemplo...
las lucecitas, por si acaso hay algo ahí con lo que poder interactuar. Parece que sí. We place these nav beacons on every ship we explore. They're supposed to help me cover the space and find more valuables, but usually I just go with my gut. Bueno, en principio sabemos que tenemos que ir hacia allá, pero por aquí no hay nada más. I bet the crystal in this laser system could work for the autodock. Hope it's still Esto era lo que yo estaba buscando. Después de ver al doctor intentando arreglar el automedic, ¿no? Como se llame. Virgil, guess what I found for you? A new laser crystal? Oh! Perhaps some dragon mushrooms. Your first guess was right. Thank you, XO. With the autodock repaired, I'll be able to bisect a human torso in less than a second. Let's not get too excited. Vale, vamos al otro lucecita, ese de ahí. Aunque... no sé si por aquí habrá algo. Porque esto no forma parte de lo que vimos antes, creo, ¿no? While I hunt for valuables, Arlen and Rayan are back there, grabbing every piece of scrap metal they can pry away. How's the search going? Not much to find in this sea of caca. You? Haven't found much so far. You hear that, Baradna? EXO got the easy job inside, and she still can't find Folota. Oh, it must be so hard for you, finding sheets of metal on the hull of a ship. On this wreck, yeah. So much PDC damage. It's nothing but holes. Vale, vamos hacia donde tenemos que ir, yo creo. Desde que me mareé. Además ya he encontrado lo que suponía que encontraríamos si rebuscábamos. Así que creo que vamos aquí, ¿no? Ahí arriba. ¿O no? Porque yo salí de la verde, pasé por la roja, luego la amarilla, vale, aquí. ¿Recicladora de agua? Suena bien. Clean palladium in this recycler. Good pull, drummer. UNN officers always keep a backup water recycler for themselves. You were a UNN officer. Claro, Do es you verdad. have a backup recycler for yourself? Of course not. I drink the same cloudy sludge as the rest of you. Mm-hmm. Over. Commanders, this is Private Takabe. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except for those barricaded in the officers' quarters, have been killed or captured. The pirates do not wish to kill anyone else. If you open the gate now and allow them to complete their search, no more lives will be lost. And if you do not comply, oh God, please don't. Vale, ni siquiera fue un ataque seguido, fue situación de rehenes y todo, estupendo. Un sitio más que otra cosa, vamos. Mapa de la Ursanavi.
this map would be helpful if all the pieces were still together. No such luck. I did run a phase array scan. Everything matched the LiDAR, except for one gap in the captain's quarters. I'll check it out when I get in there. Arlen and Rayan's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. Supongo que la carta, la puerta que tenemos ahí es la del capitán, ¿no? Skinny's. Bigoted asshole. He still didn't deserve to die like this. Tess, nos están abordando. No sé cómo han superado nuestros escáneres, pero han salido de la nada. Supongo que el llevar una nave de la UNN ayudaba, ¿no? Digo yo. No paran de pedir que nos rindamos, como si nos fuéramos a rendir ante unos putos enclenques. Hemos perdido el contacto con el resto de la nave. Vamos a montar una barricada y a repeler su ataque. Malditos salvajes se están abriendo paso. ¿Cómo coño han conseguido los piratas armas militares? Nunca debí alejarme tanto de casa, lo siento. Hey, Con. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before? Nah, but when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. You've seen the damage they did. What do you think they were after? Could be anything. Question is, whether they found it or not. No lo sé. Quizás sí, ¿no? Quizá todo sea más un robo o un robar o conseguir lo que traían de verdad aquí y lo disfrazan de salvajismo puro piratesco cuando no tiene nada que ver. No lo sé. Nice find. Thanks. It appears I have one advantage over the pirates that were here. What's that? I know how to look up. Microwave energy gun. Not a bad choice for persuading someone to open a door. Vale, nos queda la de enfrente y luego la puerta del capitán. Medidor de la temperatura. Cambio de temperatura fuera de los parámetros esperados. Fue cuando rompieron el... ¿no? Sí, entiendo cuando rompieron el casco. La temperatura de esta zona se disparó cuando se abrió una brecha en la nave. Los atacantes usaron un arma de energía dirigida en el ataque, además de torpedos y munición CDP para traspasar las defensas de la Usanavi. Para acabar con una nave de este tamaño, los atacantes tenían que superar en número a los de la Usanavi o tenían más potencia de fuego. Supongo que el grupo era pequeño, estaban bien coordinado y armado hasta los dientes. Last time Khan smoked a cigar on the ship, Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Not a lot of particulates in the air filter. Virgil, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What have you noticed about the battle? Well, nothing about this attack seems random or impulsive, and yet, what was it all for? Hombre, si tenían tanto interés en, ¿no? de amenazar al capitán, sería los que se parapetaron aquí. Está claro que querrían algo de algún oficial o algo así, ¿no? Porque en el momento en el que aquel grabó su mensaje, entiendo que ya se habría atacado, o sea, destrozado la nave, en plan, la nave no la queremos, queremos algo o alguien que había aquí, ¿no?
So, about that. It's a fingerprint lock. You're going to need to find the right hand. An officer. The Placa. Good news. The logs show that there was one out in the crew mess hall. Second Corporal Horowitz. All right. Might be difficult to get his body back to the door, though. Tendré Don't que need all of it. cortar la mano, claro. Oh, God. A ver, ya está muerto, Maya. Tampoco creo que le vaya a importar, ¿no? Bueno, voy yo aquí a toda leche y no es lo mío. Vale, aquí sí que igual necesito la... que me digas más o menos por dónde cae, ¿no? Por la allí, supongo. Vale, por allí no fui, creo. Por ahí no fui. Ahí sí, pero ahí no. Uno de los atacantes, ¿no? Europa's Bane. Anyone heard of it? It's one of Toussaint Zapata's ships. Ah, fuck. Should've known. Who is that? Latest pirate flavor of the month. Led a mining strike on Europa. Stole a few ships. Claro. Now self-employed as a Entre full-time las naves que robó marine está con la que atacó esta, ¿no? UNN has been giving her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason. Or she's just a murdering psychopath. Los métodos parecen de Got it. psicópata, pero Thanks. no tiene... no sé. Maya, I'm in the mess hall. Time to find an officer. I've linked the personnel records to your terminal. Try scanning the bodies and see if you get a match. Looks like the crew tried to mount a defense here. For all the good it did. Those poor people. This is awful. Have you ever seen anything like it? No. Not even on series? Not even on series. Pashang. Pensé que a lo mejor era este. Check the shoulders. UNN Ah, tiene que officers tener have galones, those ¿no? fancy bars. I know pirates are vicious, but this is... You hear stories about people who spend too long off station. Go big pegal. Big Pagal? My belter is... It means really fucking crazy. Entiendo que va a ser el último cadáver, pero bueno, voy a verlos todos por si hay diálogos, ¿no? Seems pretty Big Pagal to me. Can you hurry up? Working on it. I wonder if Toussaint was here herself, or if she stayed back on the ship like some other captains I know. Ya la conoceremos, supongo, ¿no? Another pirate corpse. That makes two in here. Better than none. You know anything else about this Toussaint? Where she's from? The thing about murderous rampaging pirates, they tend to be a little mysterious. Este tiene que ser, ¿no? This was a massacre. No other word for it. ¿O no? Sooner we get out of here, the better. Have you checked the ceiling? If his mag boots were off, he might have drifted. Vale. Gracias, Maya. No me había fijado. No me había fijado. Bien visto. That's the one. Poor Arthur. Tenemos algo que corte. Sí. Sorry about this.
Fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ryan, what's happening? ¿Qué? An accident. My leg. It's the floater. You're the accident. Keep holding. I'll be right there. ¿Dónde? Drummer, whatever mess he's got himself into, make sure the containment vault is secure. We cannot afford to lose it. Captain, Ryan's back suit is... Not now! Drummer, get your ass over there. On my way. Bueno, no sé si estoy yendo por donde tengo que ir. Sí, ¿no? A ver. Además tú eras el que me caía bien, ¿no? De los dos. My leg. Samalo, drummer. Samalo. Hold still. We'll see what we can do. What happened? Unexploded charge, I think. Pirates must have left it behind. Pashang, you didn't scan first? ¿No se supone que tu hermano estaba Drummer, contigo? his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. Belay that! That vault has O2, fuel, armaments. We Voy a can't salvar afford a to lose Ryan it. antes que recuperar las cosas. No tengo ni que dudarlo, vamos. Perder la pierna de Ryan, perder la cámara. También te digo que es una pierna y con el cristal que tenemos, el doctor podrá arreglarlo. Y ahí dentro hay cosas que necesitamos, porque nos estamos quedando sin suministros. Si solo es la pierna... La verdad es que prefiero esto. Que para eso hemos encontrado el cristal que ayuda al doctor. Send Virgil. No. Exacto. I'm sorry, Ryan. We're going to have to remove the leg. Nah, you're crazy. We need these supplies to survive. I wish there was another choice. Si no hubiera encontrado el cristal, a lo mejor me lo dudaba, pero... Lowering the oxygen intake. It's no morphine, but it'll help. Es lo que hay, Ryan, amigo. Al menos sobrevivirás. Buah. A mí que esto te lo digo yo ahora, Si yo estoy ahí, no creo que fuera capaz. Be strong, Telltale. You heard her, Barata. Be strong. En la serie recuerdo algo parecido con un brazo, ¿puede ser? Puede ser, ¿verdad? Bueno, algo parecido o literalmente lo mismo, creo. La misma situación, creo. Where's Virgil? He's on his way, but Ryan's stable and his suit is pressurizing. Your patch should hold until he's back on board. You did good, Drummer. Virgil's entering your sector now. Best thing you can do is hurry up and finish the search so we can get out of here. No sé, espero que Ryan entienda que si solo es la pierna, suene por terrible que suena, es lo que había que hacer. Muy de amputar, el mundo de los juegos de toma de decisiones de Telltale. Así, en general. Recuerdo varias amputaciones, vamos. Me vienen varias a la memoria. Vale. Y esa es otra, que lo he dicho, que yo es que pensé que estaba el hermano al lado, tú, que estaban juntos. Pero veo que no. Iba a decir, no habrá nada por aquí. Wait, did you just... That was a pressure-sensitive panel. It must be connected to... Quick, get away from there! Pashang, what?
Me está vacilando, ¿no? 4, 3, ¿Verdad? 2. Igual no. Joder, la madre que te trajo. Me has hecho dudar. Really? Oh my god. I wish I could see your face right now. I hope you're very proud of yourself. I'm gonna be honest. I really am. OPA graffiti on the outside of the containment vault? How dumb can you get? Vale. En principio era por aquí, ¿no? Sí. Last time Khan smoked a cigar on the Sí. ship, Maya Recuerdo had que to esto lo spend habíamos half the day mirado. cleaning out the air filter. Tengo la mano. You're in. Let's see what these UNN big shots catch themselves. Captain, I'm prepping Mr. Morozov for surgery. Thanks to your steady hand, the incision is well cauterized. Will he be all right? Minimal vacuum exposure and blood loss. He's a very lucky man. Vale, me alegro. Thanks, Virgil. Glad you were here. No sé. Lo dicho, ya veremos a ver Ryan qué opina de mi decisión. They certainly didn't give up the ship without a fight. They don't even get to finish their last words. ¿Vengar la Ursana? ¿No? El flagelo de Europa. Venga la Ursana. They don't even get to finish their last words. Even with the skeleton crew, the UNN would have massively outnumbered the pirates. And still, the pirates cut right through them. Ursanavi. Bueno, claro, soy idiota. Vengar la Ursanavi era lo que quería escribir, pero estaba sin terminar. Soy idiota, claro, claro. 67 miembros y 12 oficiales. Por un momento pensé que la pintada era de los piratas, tú, pero no, claro. ¿Qué se supone que es eso? Hola. No puedo... ¿Quién no me deja? ¿Quién no me deja flotar? ¿Por qué? Pues no lo sé. Tendré que restablecer la gravedad y caerá, supongo. There's a UNN escort ship doing alone out here. There's nothing to escort. Besides the pirates, there's no signs of ships in the vicinity. So they must have been traveling alone. Interesting. Raro, ¿no? What would bring a ship so far from Earth? ¿No? Tan lejos y sola la nave. Something valuable that the pirates couldn't find, but you will. They torched all their data. Standard up, but unfortunate for us. This is Christian Avasarala, ¡Hombre! Deputy Undersecretary for Peace Operations. Voz, I am vamos, denying the inolvidable. request for additional support against Belter hostiles. Captain, you lead a well-armed battleship against a single pirate frigate. You outnumber them 5 to 1.
I don't give half a fuck what ghost stories you have heard about this Captain Tucson. Do your fucking job, or you can hand me your bars directly when you return to Earth. La maldita basarala, whatever loco. disgraced soldiers do after they have been retired. Se lo dejó, Christian Abasarala. se lo dejó bastante claro, ¿eh? Básicamente lucha o muere, pero no vuelvas sin hacer tu puto trabajo. Me flipa la voz de esta actriz, tío. La recuerdo también en Arcane, por ejemplo. Pero aquí esta actriz en The Expanse para mí hace un muy buen papel. This one didn't see any other way out. Wow. A ver, escuchando lo que habría escuchado, viendo lo que había visto ya con sus compañeros, pues entiendo que mejor eso, ¿no? Found the captain. Well, most of him. Fucking savages. Antes de buscar... I've heard some Earthers find it therapeutic to fly with something that reminds them of life at home. Plants, soil, stuffed animal carcasses. Hey Cap, you need any dead animals for your desk? Why the fuck would I? Probably still has rabies. Come on, you're an Earther. You don't want a memento of Earth and its weird mammals? Do I seem like I missed that shit planet? I've been out here for so long I wouldn't know a ferret if it bit me on the ass. I'll just leave it here. Earthers like to visit the parts of their planet that they haven't destroyed yet. Habrá una caja fuerte o algo así, ¿no? But I don't think most paintings are done on iron. There you are. Vale, voy a buscar primero un segundo si la capitana tenía algo encima. Que haga referencia a esa caja fuerte, quizás. Looks like a personal key card. I should find wherever it opens. Vale, voy a volver un momento al tubo este porque Found a el key tubo... card on the captain. Not sure what it's for though. Check his room? Maybe he has a safe somewhere that pirate scanners wouldn't have picked up. Ah, ahora sí. Vale, perdón. Ahora sí me deja, tú. Pues mira, para Khan. Khan, I have something for you. It's a surprise. The biggest surprise would be 10 uninterrupted minutes without your voice in my ear telling me how to do my job. Can you give me that? You know, one of these nights I'm going to sneak into your quarters and smother you to death with your pillow. Tell Arlen before you do. I bet that shithead would love to watch. Probablemente. You know what? Olvida la Forget about the sorpresa. surprise. Already forgotten. Vale, vamos a ver qué hay aquí. A ver qué guardaban. A lo mejor aquí está lo que venían buscando realmente los piratas. Maybe something good on here. Disco de datos. Or maybe a lot of dick pics. Guess we'll see. Cap, found something that could be something. Transmitting now. Fuck. That's a lot of data. All right. Load up the crew and head back. I'll see if there's any gold in this shit pile. A ver, en principio hemos recuperado bastantes cosas, yo creo, ¿no? El pobre Ryan ha perdido la pierna, pero si se recupera, yo creo que ha merecido la pena, ¿no? A falta de saber qué era lo que había ahí escondido. Igual era algo personal del capitán. No lo sé.
Drummer? Yeah, boss man. Khan's picking up a short in the fusion coupling. She needs you to take a look. Now? Is that necessary? It is, if you want to put this wreck behind us. I'm on it. No me gusta. Bueno, es precioso, eso sí, pero no me mola esto. Veremos. Vamos a verlo al derechas, ¿no? Es bonito, ¿eh? El logo, sí señor. You'd think with a name like Artemis, we'd eventually hit our target. No recuerdo dónde leches es donde tengo que ir, por cierto. Ya por aquí, ¿no? O me callo. Esos son cañones, ¿no? Ametralladora, sí. Bueno, matarife de piratas. Despite Khan's nickname, this cannon hasn't killed anything yet. It did break up some pretty large debris, though. Lo que me marca allí sigue siendo el logo, creo, ¿no? Sí. Ah, vale, es automático. Es que estaba buscando dónde tal, pero lo hace solo. Es una escena. This Vale. is Drummer. Preparing to access the fusion coupling. Stand by. ¿Qué? Ah, lo que decía de Io, ¿no? Que decía Maya. 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 The volcano. Es bonito, la You verdad. have to see this. Maya? Is everything. Sí, suena a que Cox... O sea, el cómo va a acabar Cox es que creo que suena que se quiere deshacer de nosotros. supongo. No se ve muy... Bueno, o sea, para hacerlo muy rápido no hay una grandísima diferencia, ¿eh? Entre botón izquierdo y botón derecho. Pero bueno, si me da tiempo, que parece que me lo da. Sobreviviremos, espero. Vas a disfrutar mucho del espacio, Cox. This is Drummer. Come in. What the fuck is going on? Someone respond. Cox. Llega el momento de... vas a This is the volar. way of it. We all know that. Death is part of the pact we make when we venture into the belt. Drummer was one tough bitch. With her past, I figured she would survive anything. But none of us is immune to the realities of life out here.
I know Kamina, drummer. And she wouldn't want us wasting our oxygen on mourning. ¿Cuál es la razón? ¿Solo porque me veo una amenaza o hay algo más? Los datos que le pasé, quizá. That's the drummer I know. She'd be looking ahead to the next score, the next burn. That's right, boss man. I keep my eyes forward. But that makes it a lot harder to watch my back. It's over. You're fucked, Pampa. How the hell did you— Sabakawala tried to torch me. Lured me down to the thrusters, hit the engine, play it off like it was an accident. I bet he was up in the bridge alone before coming down here, yeah? So what? I was setting new coordinates. How was I supposed to know you were on the hull? Why don't we pull up the radio logs from the server? Shouldn't take long. Now I understand. Y'all see what's happening? Drummer's making her move. I always wondered when she would. Why did you do it? Was there something on that drive? No, es lo único que explica esto. Bullshit? You've been planning this since you first stepped on board this ship, haven't you? Mutinous bitch. Ask yourselves, who do you believe? Me? Or the man who has made promise after promise with no payoff? Arlen, Rayan, take her down to the brig. She's gonna pay for this traitorous bullshit. Do it! Maybe he right, drama. A lo mejor os lo merecéis. Rough on your crew sometimes. Como si él te arropara por las noches, if ¿no? we sell each other out to Inyas. Nah. I don't think so, Pampa. Damn skinnies. I should have known. Everybody stay where you are. Stand back. This is still my ship. Why don't you put that gun down, Captain? We're all crew here. We may be scavengers, but we're not criminals. We follow protocol. We solve disputes with words, not violence. That's how we keep our humanity. Give me the gun, Captain. It'll be okay. She's gonna kill me. Sí. No one is gonna kill you. I won't be so sure about that. Back off. I'm warning you all. Captain, it'll be okay if you just— Bullshit. Tell it to the skinnies, not me. You want to see what happens to you when they're in charge of this ship? Maybe we should tell them who you really are. No. No. Fuck. Pensé, bueno, no es que me vaya a alegrar, pero pensé que había disparado a Maya. Que ya la había marcado, en plan, sentencia de muerte brutal. Oh my God, I'm so sorry. Vale, haz lo tuyo. Be sorry later. Right now, do your job. What happened to do no harm, asshole? Vamos. Are you okay? I'm good. Good. I'll man the bridge while you sort out this shit show. Debería plantearme por qué Cox ha hecho lo que ha hecho o lo volamos sin más. I'll be right there. As soon as Dr. Dipshit here is finished. I did everything for you, drummer. I could have turned you over to Dawes 100 times, but I didn't, because we made a deal. Our deal is dead. O sea, si la decisión es flotarle o no, obviamente le flotamos. No, no. Don't you fucking dare. Don't you dare. Take him to the airlock. Pero no sé si quiero saber. Bueno, puede ser una manera de interrogarle, ¿no? De que nos cuente por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Drummer, no. Please, drummer, no. Sí, please, claro. Si quieres te llevo a los motores a ver qué opinas. Sí, a ver si ves tú qué les pasa.
A ver si conseguimos que cante. Entiendo que si no están los registros, ¿no? La información que pasamos está allí. En la nave estará. Listen to me, damn it. Drummer, listen to me. The coordinates on that data drive. They're for the MK core. You've never heard of it, that's exactly my point. Look, no sé de qué you were hablas, right, exacto. okay? I did try and take you out. ¿Y fallaste? Sí. I've heard how you ungrateful fucks all talk about me. Why should I let you cash in now? But really, I wanted the profits for myself. Y eso no va a pasar. Because this score, drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. How could you possibly know that? I've been at this a long time. When there's a treasure this big, I make it my business to know about it. Y tan amenazado se siente por mí. When you find what's at the other end of those coordinates, the whole system will be on your ass. You'll need me if you want any chance of unloading it. I'm a bastard, okay? I know. But I'm not crazy. Throw me in the brig. You'll be glad I'm still here when the time comes. Listen to me, damn it. Drummer, listen Quiero to me. matarle, tío. Aunque probablemente tenga razón en lo que dice. Y vendría bien que estuviera por aquí. No sé qué hacer. Creo que prefiero enfrentarme a los problemas que haya, asegurándome de que él no está aquí comiéndole la oreja a nadie o esperando el momento para apuñalarnos. Hasta luego. ¿Ves? Yo acierto en mi oportunidad, no como tú. It's done. What now? Final de capítulo, obviamente. Casi. We've been locked. Cox forgot to hide our drive signature. Hashang, of course he did. La UNN. Supongo que venían a buscar... Ok. O piratas. Hay que irse, ¿no? Captain Drummer, what are your orders? Captain Drummer, vale. What are your me mola más también terminarlo aquí, ¿no? Cuando yo ya soy capitana, claro. Está guay, tío. No sé. Bien, 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 bien. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí señor. Es lo que tiene que ser. Una historieta, 5 episodios en principio, toma de decisiones. Supongo que a lo mejor llegado el momento vendría bien que mi amigo, muy entre comillas, Cox estuviera ahí. Pero paso, tío. Intentas matarme, fallas, yo intento matarte y no fallo. Nada, gente. Mañana seguimos. En principio, 5 episodios, 5 capítulos, más o menos. A ver qué pasa. Y muy guay, ya os digo, me mola porque se ve mejor de lo que pensaba que se vería. No sé por qué tenía en mi cabeza que animaciones y demás no me iba a gustar tanto. Y no tiene, repito, no tiene sentido. Porque además los que hacen estos, lo último que yo jugué de ellos, que fue el True Colors, me gustó horrores visualmente, quiero decir. Aparte de la historia y lo demás. Nada, muchas gracias por pasaros y bueno, mañana vemos a ver quién viene, a ver a dónde vamos, a ver cómo salimos de esta y bueno, somos capitana, a ver qué tal se nos da. Sed buenos, nos vemos por los vídeos.